Nuestra educación no está mal. Nuestra educación es la expresión de un esfuerzo colectivo. Nuestra educación, la educación que ustedes están impartiendo, está, sin duda, mejorando cada vez más. Y por eso me alegra mucho compartir con ustedes esta mañana, y me marcharé, me iré a mi país cuando termine con mejor ánimo, con el ánimo de haber visto a un colectivo de personas, de directores, de coordinadores, de maestras, de maestros mexicanos, amigos, que tienen la pasión por la educación. Yo les voy a hablar hoy de la función de ustedes, del liderazgo, de qué supone asumir la función en parte directiva, en parte coordinadora, en parte de responsabilidad en sus escuelas, en sus instituciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a realizar con mayor eficacia esta función? Ayer les comenté, y hoy les digo de nuevo, que uno de los factores más importantes para mejorar la calidad de la enseñanza es el ejercicio de la dirección, el ejercicio de la función directiva. Reconozco que no es lo más importante, no se enfaden ustedes. Lo más importante son sus profesores. Lo dije ayer, lo reitero de nuevo, son sus profesores. Ustedes tienen una función de conseguir lo mejor posible de sus profesores, de conseguir que sus profesores se encuentren satisfechos, que se encuentren motivados y de que sientan que participar en el proyecto que ustedes lideran merece la pena. Esa es su gran tarea. Pero sin profesores de sus escuelas motivados y animados, ustedes lo harán un poquito menos bien, porque no podrán levantar el proyecto. ¿Y cómo uno es un buen directivo? ¿Cómo uno consigue impulsar el proyecto de su escuela y conseguir que la gran mayoría de los maestros, de sus maestros, a pesar de las dificultades, remen en la misma dirección? ¿Cómo lograr que ustedes tengan mayor apoyo? Yo intento que esto se mueva, pero mi éxito es reducido. Posible. Bien, pero esta me la salto. Bueno, esta es la primera reflexión que quería plantearles. La anterior, pues ya se la saben, que la vida es muy dura y ustedes tienen mucho trabajo, en síntesis, y entonces pues ya no os lo voy a contar otra vez, porque ya se lo saben. En cambio, esta idea sí me parece importante que ustedes la tengan en la mente. Y es que los buenos... Ya lo tenemos. Muchas gracias. Este señor me ayuda mucho. Los buenos directivos, que llamaremos líderes, los buenos directivos son aquellos que amplían el trabajo y la participación de otros maestros para asumir la responsabilidad del proyecto. Que ustedes deben tener en cuenta qué otros maestros, qué otros compañeros, qué otros profesionales que están en su centro pueden ayudar, colaborar en el desarrollo, en la formulación del proyecto de su centro. Y hablo, por tanto, de que un buen líder, un buen coordinador, un buen director general es aquel que da prioridad al equipo y no a él mismo. No es un proyecto individual, es un proyecto en el cual deben ustedes intentar incorporar al mayor número de profesionales, de maestros posibles. ¿Y quiénes son esos profesionales? ¿Quiénes son esos maestros? Tienen ustedes que encontrarlos. Unos ya los tienen. Si son ustedes directores generales, sus coordinadores. Si son ustedes coordinadores,
los coordinadores de las materias, es decir, que hay una serie de maestros responsables institucionales. Esos son una buena parte de los que tienen que formar su proyecto colectivo. Equipo directivo y responsables educativos. Pero hay otros maestros innovadores, hay otros profesores, hay otros maestros que son buenos maestros, que no son coordinadores, que no son directores, que no son maestros, pero buenos maestros. Son los maestros que son reconocidos porque en matemáticas son un poco innovadores, porque los demás maestros, cuando hay una duda, les piden asesoramiento, porque generan un grupo de trabajo en lengua o en ciencias sociales o en infantil. Esos profesores, esos maestros, son también líderes en su campo, en su parcela, en su ilusión, y ustedes deben contar con ellos. Por tanto, un buen liderazgo, cuando ustedes que son responsables, es aquel que cuenta con todos aquellos que pueden y quieren hacer algo, que por tanto convida, anima a participar en los proyectos colectivos. Y un buen líder, un buen directivo, un buen coordinador, un buen director general, última idea, es aquel que piensa que solo su escuela no puede resolver todos los problemas, que es positivo, que es necesario contar con otras escuelas para hacer proyectos en común, proyectos deportivos, proyectos de música, proyectos de arte, proyectos tecnológicos, proyectos de unos de matemáticas para no sé qué, proyectos de formación, proyectos tecnológicos. No se cierren en sus paredes de la escuela. Intenten compartir, intenten ayudarse, primero porque multiplica su efecto, pero segundo, porque rentabilizan sus recursos, rentabilizan su dedicación, hacen que unos y otros aprendan. Piensen que a veces los maestros, y ustedes, necesitan estar en contacto con otros maestros de otra escuela para oxigenarse, para ver otras realidades, para aislarse de los conflictos entre 3 o 4 maestros que a veces están siempre discutiendo. Cuando viene otro que no está en las peleas internas, parece que entra un oxígeno nuevo. Por tanto, primera idea que quería transmitirles, el liderazgo, su papel, es tener en cuenta con quién pueden contar, a quién pueden invitar a formar parte de este proyecto colectivo. No hace falta decírselo formalmente, es cuestión de sugerirlo, es cuestión de comentarlo, es cuestión de llamarle al despacho: ¿y usted qué haría, maestra de lengua o de sociales o de infancia? ¿Cómo hacemos tal cosa? ¿Cómo hacemos este proyecto curricular? ¿Cómo hacemos esta experiencia? De tal manera que la maestra o el maestro dice: cuentan conmigo. La directora o el director o el coordinador cuenta conmigo, reconoce que estoy haciendo un esfuerzo. Y eso eleva enormemente la autoestima de los maestros que están trabajando y que en general nos olvidamos de que están haciendo una gran tarea. Por lo tanto, esta es la primera idea que yo quería transmitirles. La segunda, si podemos. Bien, podemos. La segunda es otra reflexión que me parece interesante. ¿Cuáles son los valores, las virtudes, las competencias que debería tener un buen líder? Y hablo de que el líder no es solo el director, que el líder es los coordinadores, los maestros, innovadores, es decir, todos aquellos que tienen un papel activo. ¿Pero por qué son líderes? Porque es distinto ser director, ser coordinador, a ser un líder educativo. Un líder educativo es aquel al que reconocen experiencia, reconocen influencia, reconocen competencia. Ese es un líder educativo que además es director. Pero uno puede ser director, hay que obedecerle, pero nadie le reconoce que tenga capacidad de innovación y de iniciativa. Es decir, estoy hablando de aquellos que asumen un papel
de impulsores, de dinamizadores. Y he señalado 5 competencias que considero que son importantes a que reflexionen sobre su experiencia. Desarrollar estas competencias. Primera, la visión estratégica, es decir, el buen líder, el buen directivo, el buen coordinador, el buen maestro innovador va un poquito más allá de los problemas actuales. No se agobia bueno, se agobia porque a veces uno se agobia, pero en fin, no se agobia solamente en los problemas administrativos, en llegar a fin de mes con el dinero, que es justo agobiarse, en que los alumnos estén, que los maestros. Además, dedica un tiempo, 10% de su tiempo, a pensar mi escuela cómo quiero que sea en 2018, 2017, qué hemos de poner en marcha, por dónde van las cosas, cómo reforzamos la lengua, cómo reforzamos la lectura, por dónde van los temas tecnológicos, por dónde van los temas artísticos, y pensar, y escuchar, y leer, y reunir, y analizar, y decir, por aquí vamos. Por tanto, una visión estratégica de tal manera que el conjunto de los maestros reconozcan que va un poquito más allá de los problemas actuales. Ese es un primer rasgo de un buen líder. Segundo, muy importante, una persona que genera confianza. Esto es fundamental. Una persona en la cual uno se puede fiar. Una persona que es leal en sus compromisos y que una vez que acuerda, cumple lo que ha acordado. Y que si algún maestro le cuenta alguna cosa de lo que sea, no lo mantiene en secreto. Es decir, guarda las informaciones y no las expande, que cuida el buen ambiente de su escuela, que no rompe en grupos enfrentados. Y esto es fundamental. Cuando no se confía en el líder, no hay líder posible, porque nadie le sigue. Bueno, le siguen a golpe de orden y mando, pero no te sientes vinculado con él. Y esto no se consigue de lunes a martes. Esto es una actitud sobre la que uno tiene que reflexionar. El problema de los directivos, de los directores generales, que no sé si están ustedes aquí, los que mandan más, los que mandan menos tienen menos problemas, pero los que mandan más tienen un problema, y se lo digo yo que he mandado bastante, no tanto como ustedes, pero bastante. Nadie al directivo le dice la verdad. Todos les dicen que son ustedes magníficos. Y no, iba a decir, y somos relativamente buenos, no vamos a engañarnos, pero no tan buenos como nos dicen. ¿Y por qué nos dicen que somos tan buenos? Porque nadie se atreve a decirnos lo que piensan, porque somos los directivos. No se atreven. Entonces, nos dicen lo que queremos escuchar. ¡Oh, qué buen proyecto! Luego dirán, ¡qué horror! Pero bueno, no, magnífico, magnífico. Pero es que es así, no sé, yo lo he vivido, es decir, ustedes necesitan a alguien que les diga la verdad. Búsquenlo, fuera de la escuela tal vez, no, claro, en la escuela cualquiera, en fin, alguien que, compañeros, amigos, yo lo buscaba, gente decía, oye, yo voy a hacer esto, ¿cómo lo veis? Te equivocas, me decían. En mi institución nadie me decía que me equivocaba, pero yo buscaba, es decir, asesores externos que les decía, ¿qué hago mal? Digo, entonces, bueno, yo luego hacía lo que buenamente podía. Es decir, que deben ustedes ganarse la confianza, pero no sientan que cuando todo el mundo habla bien de ustedes, son ustedes tan buenos como les dicen. No. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos gustaría ser como nos comentan. Tercera característica, el espíritu emprendedor. Bueno, yo soy emprendedor, pero no demasiado, lo reconozco. Hay que emprender pisando la tierra.
hay que emprender sabiendo los efectos del emprendimiento y de la innovación en la cultura de la escuela. Y hay que poner en marcha iniciativas que gocen de amplio consenso y que generen estabilidad y cambio. Y hay que jugar con la estabilidad y el cambio, y con la mejora. Y por tanto, los proyectos innovadores, los cambios que se hagan, hay que tenerlos bien pensados, hay que participarlos, hay que saber a dónde se va, hay que ver los obstáculos, hay que ver las condiciones, y hemos de acertar. Y por tanto, el espíritu emprendedor es aquel que aprovecha las oportunidades, pero que concita el máximo acuerdo para buscar la estrategia más adecuada. No es bueno cambiar por cambiar, es bueno cambiar aquello que parece que es necesario. Ejemplo, ¿qué es lo que a mí me parece que es, se me ocurre, que es imprescindible? Digo, desde mi punto de vista. Si lo hacen ustedes, me parece ya maravilloso. En los temas de lectura, para que los alumnos lean, les guste la lectura, disfruten la lectura, ese objetivo debe ser responsabilidad de todos los profesores. A mí eso es no del profesor de lengua y literatura, del de matemáticas, del de física, del de química, del de biología, todos los maestros deben ser conscientes de que es una tarea colectiva, porque hay que leer en todas partes y hay que leer para aprender, y entonces hay que cuidar la lectura. Entonces, ese es un gran objetivo. ¿Cómo se hace en una escuela? Si ustedes se lo cuentan, reúnen a sus profesores y les dicen, todos vais a cuidar la lectura, pues verán caras, el de matemáticas dirá, si yo veo números, el de física, si yo veo fórmulas, el de otro, bueno, pues la lectura es un compromiso, entiendo que colectivo. Eso supondría un cambio muy notable en una escuela. Cuarto, sensibilidad y empatía. El problema es que pues no se aprende. Pues ¿por qué sensibilidad y empatía? Porque hemos de ser conscientes y sentir con los maestros sus problemas y sus dificultades. Cuando alguna vez he dicho esto, algunos directivos me dicen, ¿y quién siente las nuestras? ¿No? Y bueno, sí, muy bien, nosotros con los maestros, ¿y a nosotros quién nos ayuda? Bueno, pues hay que buscarse amigos por otro lado, porque no, ¿qué le vamos a hacer? Pero ustedes tienen la responsabilidad con sus maestros, porque para eso son los líderes y los directivos. Y esa es su responsabilidad. Y su responsabilidad es preocuparse también, ser exigentes, pero estar próximos. Ejemplo, les pongo un ejemplo que a mí me impactó. Yo fui a dar una conferencia en Madrid, que me llamó un director de un instituto de secundaria, unos padres de familia, yo oí la conferencia, luego me invitó a una cerveza el buen señor, pues muchas gracias, llovía, me acuerdo, 8:30 de la tarde, me llevó luego al lugar donde yo tenía mi carro para que tal, y le digo, bueno, yo me voy a mi casa, le dije al director, y le pregunté, ¿y tú qué vas a hacer? Y dice, mira, yo voy a llamar al profesor X, no me acuerdo, de matemáticas, de mi instituto, no le veo bien. Y es que no le veo bien, algo le pasa, le voy a llamar para tomarnos una cerveza con él y tal, y ver, bueno, que vea que yo pues, me preocupo. Bueno, pues eso es un ejemplo maravilloso de un director empático y sensible a las 8:30 de la tarde, lloviendo además, que llama al director, al profesor de matemáticas porque se ha dado cuenta de que algo le pasa. No que no quede mal la clase, ni que los alumnos tal, algo personal que no me comentó de qué iba la película. Bueno, pues eso es, ese tipo de gestos crea un ambiente, es decir, este líder, este directivo merece la pena, una persona que además de preocuparse porque el alumno saque buena nota en matemáticas, se preocupa por los maestros. Y lo último, claro, la competencia para trabajar en equipo. Es decir, hemos de ser capaces de concitar un tipo de trabajo que permita a todos sentirse satisfechos de trabajar con nosotros, que sientan que las reuniones, que la gestión de la dinámica de funcionamiento es positiva,
que los maestros, los coordinadores, reciben la información necesaria, que los proyectos se discuten, que se gestionan bien los conflictos y que se encuentran soluciones. Bueno, estos son elementos que considero centrales para la mejora del liderazgo. Y ahora viene la segunda y última parte de mi intervención, que es qué tipo de objetivos, qué tipo de focos son los fundamentales para que los líderes, ustedes, orienten la práctica y los proyectos de su escuela. ¿Sobre qué deben preocuparse desde mi punto de vista? ¿Cuáles son los ámbitos que no deberían olvidar? Y les señalo 2, 4, 6, 7, que es un buen número. El primero, el liderazgo instruccional. Es decir, ustedes deben ser conscientes, sensibles y atentos a que sus maestros enseñen bien. Porque esa es la tarea de la escuela, que los maestros enseñen bien, que los alumnos aprendan. En mi país sucede una cosa curiosa. Los directores se dedican a todo menos a esto, porque nadie se atreve a meterse donde nadie le llama. Quiere decir que, bueno, cualquiera dice nada, tal, el aula es el lugar de cada maestro y, bueno, salvo que los alumnos le tiren, en fin, la silla al maestro, tal, y haya que intervenir en general, pues no se tiene en cuenta. Entonces, ¿cómo se interviene aquí? Es decir, yo lo he puesto en primer lugar. Es decir, es muy importante que los maestros sientan el apoyo de ustedes en su trabajo pedagógico. ¿Cómo se interviene? Bueno, tiene mucho que ver con la quinta de las funciones, colaborando con los maestros, colaborando en su formación, colaborando en sus experiencias, abriendo encuentros donde se discutan las prácticas pedagógicas, donde se reflexione sobre las valoraciones de los alumnos, donde se tenga en cuenta otras metodologías, y eso lo puede hacer el directivo, o lo puede hacer el coordinador, o lo puede hacer el innovador, es decir, uno tiene que ser muy prudente, porque en este campo sucede como en el juego este de que yo jugaba en mi país de las 7:30, ¿no? Que pides una carta y no puedes llegar a más allá de 7:30, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo. Si no llegas es malo, pero si te pasas es también malo, es peor. Es decir, que hay que confiar en el maestro, que no perciba que nosotros consideramos que es mal maestro, que da mal la clase, sino que hay que buscar fórmulas para que sienta que hay entornos de reflexión que le ayudan a resolver sus situaciones, a través de cauces de formación, a través de encuentros con otras escuelas, a través de una conferencia, a través de lo que... Pero señalo el cómo se enseña y qué aprenden los alumnos es una responsabilidad que tienen los responsables, los líderes escolares. Segunda dimensión, el liderazgo para el bienestar de los alumnos. Una de las tareas, una de las funciones principales, ayer lo insistí, hoy lo reitero de nuevo, y que ustedes tienen una gran responsabilidad, es que los alumnos estén bien, que los alumnos tengan un desarrollo social y afectivo equilibrado, es evitar el maltrato, es evitar el acoso, es conseguir que haya un clima de convivencia, es cuidar del que está marginado, es cuidar de aquel que está maltratado, es crear un ambiente de confianza, de ánimo, lo cual no quita para que haya problemas miles en muchos alumnos, pero hay que prevenir y resolverlos. Y para eso ustedes tienen la obligación de decirle a sus profesores que hay que cuidar el bienestar de todos y cada uno de los alumnos de su aula. Es responsabilidad de los maestros y de los directivos. Siento decírselo con esa claridad. Porque al final estos alumnos, a los que no se les hace caso o al que se les hace un mal caso, no lo pasan bien.
y van a sufrir, y eso va a pesar en su vida, y desde luego no van a aprender, porque el factor emocional está actuando. ¿Cómo se trabaja en ese campo? Primero, estableciendo y creando en el proyecto de su centro, que este tema, este objetivo es necesario para todos los maestros, que todo maestro en su aula debe estar atento a todos y cada uno de sus alumnos, que debe crear un clima de participación, que debe evitar los conflictos, que debe manifestar cuando hay problemas, que debe reflexionarse los profesores, que es algo que nos preocupa. Los maestros deben ver, es algo que a ustedes les preocupa, porque es enormemente importante en el funcionamiento de su escuela. Tercero, el liderazgo tecnológico. Bueno, aquí, pues, este es un tema siempre delicado. ¿A qué me refiero? No a que sepan mucho de tecnología. Bueno, si lo saben, mejor. Pero si no lo saben, pues tampoco es especialmente grave. Lo importante es que ustedes tengan la visión y se asesoren, y cuenten con alguien de sus maestros o de quien corresponda o quien pueda, que les dé pistas sobre cómo se puede progresivamente incorporar las nuevas tecnologías o ya, digamos, las tecnologías a su escuela. ¿Cómo? Y compartirlo con sus maestros. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí hay dos dimensiones que deben ustedes analizar. Una, la incorporación de la tecnología en la gestión de su escuela. La gestión financiera, la gestión administrativa, la gestión de la conexión con los padres, la gestión del envío de información. Esa es una dimensión. La resuelven como les parezca más conveniente. Pero segunda, que conecta con el liderazgo instruccional. ¿Cómo pueden los maestros incorporar las tecnologías para enseñar a sus alumnos? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo es la mejor manera? Con computadores, con muchos, con pocos, cómo se incorporan, con qué contenidos, con qué elementos, cómo se evalúa, cómo eso no produce una crisis entre los maestros que no saben y los que saben. La tecnología en la educación avanza cada vez más. No va a sustituir a la relación del profesor y el alumno y a la construcción colectiva de conocimientos de ninguna de las maneras. Es decir, el conocimiento de los alumnos se construye con otros alumnos, con informaciones que pueden venir del computador o del libro, de lo que sea, y con el papel mediador del maestro, sin lugar a dudas. Pero cada vez más el alumno está viviendo en un mundo más tecnológico, más digital, y no acaba de entender el alumno de que por qué en su escuela pues siguen con el lápiz, que es muy interesante, y la goma y, en fin, y una hoja. Podrían ponernos algo un poco más moderno, piensa un alumno, que tampoco lo dirá, pero ya podrían ustedes, en fin. ¿Cómo se van incorporando? ¿Y cómo se prepara a los maestros? ¿Y cómo se incorpora? Bueno, pues es un proyecto que ustedes tienen que impulsar con los asesoramientos que necesiten. Mire usted, a mí, buscar a alguien que les diga y que el conjunto de la escuela pues considere el más adecuado. Cuarta dimensión, el liderazgo equitativo. Una escuela debe ser de calidad y la calidad exige igualdad. Igualdad en cuanto al trato de los alumnos, igualdad en cuanto a las posibilidades de los alumnos, igualdad para que todos los alumnos tengan similares oportunidades, aunque sus condiciones sociales sean distintas. El caso del computador. Bueno, pues posiblemente ustedes digan a los alumnos que utilicen el computador en su casa, pero puede haber alumnos en sus colegios que no lo tengan. ¿Qué hacemos? O les dicen que por las tardes hagan tales actividades y hay alumnos que no pueden, o no pueden tenerlas, o no pueden pagarlas. Deben ustedes ser sensibles a las diferencias de posibilidades de los alumnos y buscar alternativas. Alternativas donde unos se apoyan a otros, alternativas que el colegio a partir de las 4 o las 5 pues permite que se pueda estudiar en una sala, alternativas, es decir, deben ustedes cuidar también esta dimensión del cuidado del conjunto del alumnado y que no haya diferencias por las condiciones sociales, económicas, personales
de cada uno de sus alumnos. Algo que no es solo de ustedes, directivos, algo que deben trasladar al conjunto de sus maestros. Porque la gran tarea de ustedes es que la gran mayoría, por no decir todos sus maestros, compartan este tipo de iniciativas, las sientan como propias y cuiden que ningún alumno se sienta marginado por sus condiciones sociales o personales en el aula y en su esfuerzo. La quinta de las dimensiones, he hablado ya de ella anteriormente, la retomo, es cuidar el desarrollo profesional y el bienestar de sus maestros, permitirles experiencias de formación, abrirles campos de iniciativa, animarles a determinadas actividades, favorecerles que pongan en marcha acciones en el campo de la lengua, de las artes, de la música, de la matemática, de lo que sea, que se sientan apoyados y que se sientan reconocidos, que se sientan valorados. Es decir, los maestros necesitamos que nos valoren los nuestros, por lo menos, ya que la sociedad a veces nos valora menos. Ustedes tienen también la responsabilidad de enviar el mensaje de que cuentan con todos y cada uno. A pesar de que unos sean un poco peores que otros, hay que intentar levantarles el ánimo y exigirles también, evidentemente, oiga, usted no está cumpliendo, oiga, usted las calificaciones, en un buen tono, en una manera de trabajar que anime a levantar el ánimo y que anime a poner en marcha iniciativas de cambio. De poco sirve decirle a un maestro, señor maestro, usted, señora maestra, usted está un poco regular. Y el maestro le puede decir, bueno, ¿y yo y qué hago? Usted le tiene que decir, mire usted, ¿qué le parece si va a tal curso? Vamos a hacer un seminario con otras escuelas para hablar cómo se enseña la matemática. ¿Qué le parece si usted se incorpora? Quiere decir que hemos de dar alternativas también. En ocasiones no hace falta decir que las cosas van mal. Solo basta con decir, oiga, ¿qué le parece si va a un seminario? ¿Qué le parece si hace tal cosa? ¿Qué le parece si lee tal cosa? ¿Qué le parece? O se le dice al coordinador o al innovador de matemáticas, oye, llama también a la maestra tal, que venga a tus proyectos, que participe también, porque así va a aprender. Claro, hay que encontrar también formas de enseñar, formas de ayudar al maestro a que adquiera mayor competencia, que a veces no son fáciles. Recuerdo, claro, a las maestros que me decían, yo aprendería como mejor aprendería viendo a otro maestro dando una buena clase. Yo, me decía, yo no sé, yo ya tengo 45 años, he ido a 7 cursos, yo siempre voy dando la clase igual, por más cursos que doy, siempre doy la misma, cosa normal, y no sé cómo cambiar. Y entonces, de lo que se trata es, me decía ella, lo que a mí me vendría bien es ir a una clase de alguien que lo dé bien, de alguien que yo sepa que lo utiliza estas técnicas, que consiguen motivar a los alumnos. Bueno, piensen también en esas fórmulas, de reflexión sobre videos, que de alguien que da una clase de tal cosa. Es decir, animen a sus maestros para cuidar su desarrollo profesional, su esfuerzo, y que se sientan valorados por ustedes. Y los dos últimos mensajes de su función, esta es clave, el liderazgo y la cultura escolar. ¿A qué me refiero con la cultura escolar? La cultura escolar es el conjunto de expectativas, de normas, de valores, de relaciones, de luchas por el poder, de tensiones, de amigos y desamigos que hay en una escuela, por debajo de los proyectos acordados, por debajo de los papeles, por debajo de lo que enseñan a sus inspectores, que este es el proyecto de la educación. Eso está muy bien, pero eso no es la verdad. Lo que hay debajo, eso es lo que refleja el sentir de la mayoría de los maestros. Si confían en un proyecto, si confían en su equipo, si se llevan bien con los demás, si están ilusionados, etc. La cultura de la escuela, por tanto, si esperan un proyecto colectivo atractivo y luego las tensiones entre unos y otros. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Que yo le diría, cuiden también que haya una cultura escolar animosa, que resuelva los conflictos,
que se sientan partícipes sus maestros de un proyecto colectivo. Y eso exige todo lo que hemos hablado y un poco más. Exige que los maestros se sientan vinculados con el proyecto. ¿Y cómo se hace eso? Pues cuando la escuela hace cosas interesantes para la comunidad. Cuando hay un concurso de poesía, para toda la ciudad, o para todo el pueblo, o para 20 maestros, para que los alumnos, y se da el premio en el colegio, premio, colegio, instituto, tal. O porque se hace un proyecto de arte y hay un coro en la escuela, o entre varias escuelas, y el coro reúne a todas las familias, y cantan, o mal cantan, o cantan como pueden los alumnos. Eso es maravilloso. O hay una orquestita que toca un poco la guitarra y el otro la trompeta y tal, y esa es de la escuela, o un equipo deportivo, o lo que ustedes quieran. Es decir, algo, por una parte, que haga ver que la escuela, además de saber matemáticas, tiene proyectos que son visibles ante la comunidad. O los encuentros prenavideños, o las fiestas, o los aniversarios de algunos maestros, o que se encuentran ustedes, o 20.000 experiencias, o el aniversario de la inauguración del colegio, o la fiesta final de graduación de los alumnos, es decir, todo aquello que genera una identidad de la escuela y que, por tanto, en torno a esa identidad los maestros se sienten satisfechos y sienten que participan en un proyecto colectivo. La cultura de la escuela, por tanto, es lo que sostiene el impulso y el apoyo a una expectativa de progreso y de cambio en la escuela. Y tienen que estar ustedes atentos. Les va a pasar de nuevo, no se van a enterar de lo que pasa. Primero, porque no se lo van a contar, y segundo, porque no se van a enterar. Y entonces tienen que estar atentos y prudentes para saber qué pasa y saber intervenir con enorme mano izquierda, sabiendo crear lazos de unión entre unos y otros y evitar conflictos y enfrentamientos entre unos y otros. Son ustedes los líderes de todos, no los líderes de la mitad contra la otra mitad. Son los líderes de todos. Y aunque la otra mitad no piense como ustedes, tienen que buscar formas y fórmulas de conseguir que la mayoría, lo de todos es estar en el cielo, pero bien, la mayoría esté a favor de un proyecto acordado entre todos. Y por eso, y con esto termino, deben ustedes, desde mi punto de vista, reflexionar de que un buen liderazgo de ustedes, equipos directivos, debe tener una gran sensibilidad social, debe ser un liderazgo vinculado a los sentimientos y a las emociones, capaz de conectar con los otros, capaz de sentir como propio el bienestar de sus docentes y de sus alumnos, capaz de hacer un campo de juego participativo, en donde todos puedan decir algo, en donde el que dice algo es valorado, aunque no diga lo más acertado, porque de otra manera dejará de hablar, en donde los que tienen iniciativas se cuenta con ellos, y se cuenta con ellos para este proyecto colectivo. Y es finalmente un liderazgo confiable y ético, porque el líder más auténtico es aquel que se mueve por los principios de la justicia, de la equidad, de la honestidad, de la solidaridad, de la compasión, aquel que tiene y encarna las virtudes más nobles del ser humano. Ese es el buen líder, esa es la tarea que tienen ustedes. Y por tanto, y termino, les animo a reflexionar sobre su actividad, una actividad que es de una importancia capital en la vida de sus centros, una función que es la que puede dinamizar a sus maestros, que son los que van a dinamizar el aprendizaje de sus alumnos. En ustedes, que son el punto focal de esta estructura educativa, en ustedes está la capacidad de impulsar, de animar y de cuidar el bienestar cognitivo, afectivo, emocional y moral de sus maestros y de sus alumnos.